Los nazis creían que los alemanes eran seres humanos superiores y que los seres humanos inferiores eran la causa de casi todos los problemas que le sucedían a la nación. Crearon una clasificación de los seres humanos que consideraban inferiores, como los judíos, catalogados como los peores. Estaban al inicio de la lista. Desde 1919, Hitler definió a los judíos como un grupo racial y no como un grupo religioso, una noción que tuvo consecuencias fatales. Para los nazis, incluso las personas con abuelos judíos convertidos al cristianismo eran consideradas judías. Esta idea es falsa. Los judíos no son una raza, ya que no comparten rasgos genéticos ni biológicos que los distingan de otros. Más bien están reunidos por la historia y la tradición y otros rasgos culturales como la religión. El vagón para los judíos. Millones de personas fueron deportadas hacia los campos de concentración y exterminio en vagones de carga como este. Un tren completo transportaba de 1000 a 2000 deportados aproximadamente. En cada vagón eran transportados entre 80 y 100 personas. A menudo el viaje tomaba días sin comida y agua y sin ventilación alguna. El destino era incierto. La lucha por un poco de aire y tener que realizar las necesidades fisiológicas en el propio vagón. Los niños, los ancianos y los enfermos eran los más vulnerables en estas circunstancias. Debido a las terribles condiciones y muchos de los deportados murieron durante estos trayectos. Es muy difícil estar en esas situaciones, bastante calor y era muy reducido el espacio para 100 personas. Los guetos eran áreas utilizadas para los nazis para concentrar a los judíos y aislarlos del resto de la población, obligándolos a vivir en condiciones miserables. Fueron establecidos en los países ocupados por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Como medida provisional, mientras se decidía el futuro de los judíos, generalmente se ubicaban en las zonas más pobres y viejas de las ciudades y se caracterizaban por la sobrepoblación, el hambre y las enfermedades en grandes extremos. La explotación laboral. Decenas de miles de judíos murieron debido a las terribles condiciones que se vivían dentro de los guetos. Los niños eran los habitantes más vulnerables del gueto. En vez de protegerlos, eran las principales víctimas. Su inocencia les fue arrebatada en muy poco tiempo. Pronto fueron adultos pequeños, lucharon por su supervivencia y la de sus familias. Debido a su pequeña estatura, eran los encargados de escabullirse a la ciudad y conseguir un poco de comida. Si alguno de ellos era descubierto fuera de los guetos, sería fusilado. El proceso de asesinato, quienes eran seleccionados para la cámara de gas, seguían una rutina. Primero, los obligaban a desvestirse y les quitaban sus objetos de valor, así como los collares, pulseras, etc. Después, se les rapaba la cabeza y eran introducidos a una cámara de gas, con el engaño de que eran regaderas. Al dejar salir el gas, las víctimas gritaban y luchaban por respirar. Cuando se abría la puerta, todos habían muerto y finalmente se cremaban los cuerpos. La vida en los campos era diseñada para que los prisioneros no resistieran las duras condiciones por más de 3 meses. Eran obligados a dormir en barracas de madera, donde asignaban a 1500 personas por bloque. Como no existía ningún tipo de higiene, las epidemias facilitaban las matanzas. Diariamente, los presos
recibían golpizas con frecuencia y castigos que provocaban placer a los nazis. El alimento que les daban contenía nada más las calorías suficientes para mantenerlos apenas vivos. El trabajo en los campos. Los seleccionados para el trabajo forzado los obligaban a rasurarse todo el cuerpo. Se les entregaba un uniforme rayado y un número de identificación. Eran tatuados en el antebrazo y se hacía para tener un control de los presos y se les quitaban sus identidades, su nombre, su profesión y sus costumbres de su familia y sus bienes. Los conteos comenzaban en la madrugada. Cuando los nazis realizaban el conteo diario de los prisioneros, quienes debían permanecer de pie durante horas completamente inmóviles en silencio, sin importar las duras condiciones climáticas. Quien caía al suelo era inmediatamente fusilado. Después de 11 o 12 horas de trabajo, enfrentaban de nuevo el mismo proceso de formación para la noche. Solo se les daba el mínimo indispensable de alimento para sobrevivir. Su ración diaria consistía en 250 gramos de pan duro y medio litro de sopa, es decir, agua tibia con col y algunos trozos de cáscara de papa, y las consecuencias eran desnutrición y solo era carne y hueso. Al perder la Primera Guerra Mundial, Alemania se encontraba en una situación económica y política devastadora. La pérdida de confianza en el nuevo gobierno, el resentimiento de los ciudadanos y la gran crisis económica que llevó a millones de alemanes al desempleo fueron aprovechados por Hitler, quien fue canciller en 1933. Los libros y Biblias fueron quemados y estaba prohibidísimo leer. Esta es una chimenea que en el contexto del museo se convierte en un símbolo del fatal destino de millones de seres humanos en memoria de las víctimas del Holocausto. Esta chimenea se usaba para sacar el humo de los cuerpos quemados y como era muy desagradable el olor, por eso las hacían tan altas. Los sobrevivientes que hicieron historia fueron el Primo Levi, que fue licenciado en química, Eli Walsh, que fue escritor, Simon Wiesen, que estudió criminología, y Paul Celan, que fue poeta.